Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con el nuevo ejercicio. En este caso nos va a decir que un caballo de 200 kilogramos parte del reposo en línea recta y logra alcanzar una velocidad de 27 kilómetros por hora. Recordemos que la velocidad es la variación del objeto respecto del tiempo, es decir, cuánto se movió un objeto en un determinado tiempo. En este caso es en 3 segundos. Nos da varias pistas el ejercicio y al decir que parte del reposo ya sabemos que la velocidad inicial era 0 y que la posición inicial la podemos considerar en 0. Al ser en línea recta sabemos que es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, así que podemos usar la ecuación horaria. Ahora, si nos ponemos a analizar de esta posición, de esta ecuación horaria, ¿qué dato nos estaría faltando? El que no tenemos es la aceleración, es decir, la variación de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, en esta ecuación, que acá la puse con rojo, vemos que tenemos mucha información, pero nos estaría faltando la aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer primero, porque sí tenemos los datos, es averiguar la aceleración. En este caso la puse ya desglosada. Recordemos que ese triangulito significa delta, es la variación de la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, y el delta abajo sobre la t también es la variación del tiempo, el tiempo final menos el tiempo final. En este caso nos va a dar 3 segundos, porque es el tiempo que ya sabemos, pero puede ser que nos hagan en algún ejercicio posterior decir que ya el móvil venía al movimiento y tenemos que averiguar una fracción. Entonces, por eso es importante no ir directamente a reemplazar, sino razonar lo que estamos reemplazando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazarlo. Tenemos un pequeño inconveniente, que obviamente está hecho de esa forma, está hecho de forma intencional, con respecto a las unidades. El enunciado nos habla en kilómetros por hora, que es lo que estamos acostumbrados porque es lo que viene en los autos, o sea, es una forma muy coloquial de hablar. Sin embargo, en el sistema internacional, la velocidad se mide metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque yo cada vez que quiera hacer utilizar una ecuación, voy a necesitar que esté en esas unidades, porque si no lo que me va a dar es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, para los que no lo recuerdan, ¿cómo transformo kilómetros por hora en metros sobre segundo? Podemos utilizar una regla de 3 simple o podemos utilizar estas equivalencias. Recordemos que una manzana dividida una manzana es una manzana. Es decir, si yo arriba en numerador y denominador tengo lo mismo, me va a dar siempre 1. ¿Es lo mismo decir 1000 metros que 1 kilómetro? Sí, o sea, yo puedo, y eso lo usamos porque lo podemos razonar de los datos que nosotros tenemos de vivir nomás en la vida, que 1000 metros es lo mismo que 1 kilómetro. Es decir, que eso sería lo mismo que 1. ¿Que 1 hora es lo mismo que decir 3600 segundos? Sí, por supuesto, es lo mismo. Los que ahora lo recuerdan, abajo ven que los puntitos les puse la equivalencia. Que 1 hora son 60 minutos. Y si cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 60 nos da 3600 segundos. Entonces, si yo multiplico 27 por 1 me sigue dando lo mismo. En este caso, las equivalencias me vas a decir, profe, no te da 27. Y no, evidentemente no, da 7,5. ¿Pero por qué? Porque es lo mismo decir 27 kilómetros por hora que decir 7,5 metros por segundo. Por eso utilizamos las equivalencias. Aquellos que estén más cómodos y quieran hacerlo con la regla de 3 simple, es lo mismo, solamente con la regla de 3 simple tenemos que hacer una regla de 3 para los kilómetros, otra regla de 3 para las horas. En cambio, con la equivalencia yo transformo varias unidades al mismo tiempo. Bueno, una vez que yo ya tengo la velocidad, puedo empezar a calcular la aceleración. Recordemos, la velocidad es la variación
de la posición de un objeto respecto del tiempo. Y la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Es decir, me va a decir cuánto varía, cuánto aumenta la velocidad, es lo que nosotros conocemos coloquialmente como acelero. Y si yo digo cuánto disminuye la velocidad respecto del tiempo, es cuánto viene frenando. Ahora podemos utilizar la ecuación y utilizamos la velocidad inicial menos la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Como tenemos que la velocidad inicial es 0, nos va a quedar 7,5 menos 0, nos queda 7,5. Y el tiempo final también lo tenemos porque lo dice el ejercicio, son 3 segundos. Bien, si hacemos esta cuenta, nos va a dar 2,5. ¿Qué fue lo que nos dio 2,5? La aceleración. ¿Por qué estábamos buscando esto, profe? Porque la necesitábamos para calcular la posición. Entonces ahora tenemos de vuelta nuestra ecuación horaria, que es la ecuación que nos va a dar una posición respecto de un determinado tiempo. La posición inicial x0, recordemos que en física siempre las posiciones, bueno, siempre no, casi siempre, las posiciones van a estar marcadas por la letra x, x0 porque es la posición 0 donde arrancó todo. Lo puedo pasar para el otro lado de la igualdad y cuando lo paso con la operación opuesta. Si estaba sumando, en este caso lo paso restando. La velocidad inicial la reemplazo, ya sabíamos que partió del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. La multiplico por el tiempo. El tiempo, el enunciado lo está diciendo, son 3 segundos. Los tiempos totales, menos los que ya veníamos contando, 3 menos 0, 3. Ahora, como ahí tenemos una multiplicación 0 por 3, todo número que multiplico por 0 me da 0. Ese término se desaparece, se va enterito. Y me sigue quedando un medio, recordemos que un medio es la mitad de algo, de la aceleración, la habíamos calculado en la diapo anterior, que es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, correctas las unidades, por t al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Acá importante, es todo el tiempo, no solo el número, es el 3 y son los segundos. Hago la operación de un medio por 2,5, me va a dar 1,25, la unidad va a ser la misma. Y acá, cuidado, porque es un error súper común. 3 al cuadrado, 9. S al cuadrado, acá, ¿se acuerdan cuando hacíamos multiplicación? Una S sola tiene un número arriba, tiene un exponente, está elevado a la 1. Cuando yo multiplico, los exponentes se suman, entonces S por S, S al cuadrado. ¿Qué es lo que me quedó entonces hasta ahora? 1,25 metros sobre segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Recordemos las reglas de la simplificación. En este caso es... pensemos en las unidades nada más, no en los números. Vemos que arriba tenemos metros y arriba tenemos segundos al cuadrado. Y abajo tenemos segundos al cuadrado. Todo es una multiplicación. Entonces, ¿qué podíamos hacer cuando tenemos este tipo de operaciones? Simplificarlos. ¿Qué es lo que nos desaparecen? Los segundos al cuadrado. Hago las operaciones y ¿qué me va a quedar? 1,25 por 9 metros solamente. Con la calculadora hacemos la cuenta y nos queda 11,25 metros. ¿Qué es lo que averiguamos con esto? ¿Cuántos metros se desplazó este móvil, que era un caballo? ¿Cuántos metros se desplazó este caballo en 3 segundos si se desplazaba a esa velocidad? Primero, entonces, repasemos. Nos fijamos qué ecuación nos sirve, la ecuación horaria. Nos faltaba información, nos faltaba la aceleración. La daba en el ejercicio, no me la daba en el ejercicio, pero me daba el dato de la velocidad. Sabiendo ese dato, podía calcular la aceleración, porque también me había dado el tiempo. Entonces, primero identificamos la ecuación. Después identificamos qué es lo que nos faltaba. ¿Lo podíamos calcular? Sí. Lo calculamos y después es simplemente operar.
Atención que en el ejercicio nos da un dato que nos sirve, los 200 kilogramos. Seguramente, como van a ver en los próximos ejercicios, van a retomar desde entonces estos 200 kilogramos, ahí sí van a tener una importancia significativa. Bueno, llegamos al final del ejercicio, espero que se haya entendido, que les sea fácil, es uno de los primeros, así que son fáciles los ejercicios. Seguimos con en el próximo video. Si te gustó, dale un like y suscríbete, así me ayudas. Muchas gracias.